Muy, pero muy buenos días a todos los amigos que están aquí en la 103.1. Nuevamente, este es el programa Lámpara a mis pies para acompañarte en esta mañana. Mi nombre es Pedro Ibetich y estoy aquí para hacerte compañía en estos 45 minutos que nos quedan en el programa. Saludos para toda la gente linda que nos está escuchando, especialmente para un amigo que siempre nos llama, no nos conocemos personalmente, solo a través del programa. Es mi amigo que siempre está llamando, él se comunica, la verdad que me alienta mucho las palabras de él, el señor Luis Hugo Cortés. Es un querido amigo de la Iglesia Bautista que se comunica con nosotros, así que Luis querido, bendiciones para vos, qué bueno que puedas recibir bendición a través de este programa, así que Luis querido, te dedicamos uno de los temas que vamos a pasar en esta mañana. Y en esta mañana estamos aquí para compartir con vos la palabra de Dios, y sabés que ayer fue un momento doloroso, pero bueno, en los momentos de dolor también nos unimos los hijos del Señor. Estuvimos ahí en el velatorio de Josías, un muchacho, un hermano en Cristo que hace un programa también aquí en la radio, Josías Vilca, hijo del pastor Rolando Vilca y de la pastora Viviana. Ayer estuvimos ahí junto con el pastor Jorge Chaparro, con el pastor Felipe Gutiérrez, el pastor Josué Apaza, y estuvimos despidiendo los restos mortales de este compañero de aquí de la radio, que a sus cortos 16 años el Señor lo llamó a su presencia, y realmente bendiciones y fortalezas para la familia Vilca, para toda esa hermosa iglesia ahí de la Valle al 1600. Y ayer estuvimos compartiendo con ellos, tratando de practicar lo que es la comunión del cuerpo de Cristo en tiempos como estos, en tiempos tan difíciles como los que les tocó pasar a esta familia, pero que con un buen espíritu cristiano adoraron a Dios. Vimos algunos videos de Josías tocando la batería, realmente tocado de forma magistral. Un hombre de Dios que ya está disfrutando en la presencia del Padre de la recompensa que como hijo de Dios se tiene merecer. Así que un abrazo fuerte para el pastor Rolando Vilca, papá de Josías, para Viviana también. Así que el Espíritu Santo esté consolando a toda esta hermosa familia y esta congregación de aquí de la ciudad. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra. Y aquí estamos otra vez. El tema que te traigo en esta mañana es el tema de lo que es el equilibrio doctrinal que nos da la palabra de Dios. Y en tiempos convulsionados, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, tiempos previos al pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, que vuelve por segunda vez a la tierra y trae su recompensa, trae su galardón. Y en estos tiempos difíciles es fácil irse a uno o al otro extremo, y lo vemos a la luz de la Biblia, que los extremos son malos. Y vamos a leer aquí en Josué capítulo 1, versículo 7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí Dios nos habla de no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha del camino trazado por su palabra. Y como creyentes, como cristianos, tenemos esa brújula, tenemos la plomada, tenemos la guía de la palabra de Dios. Y Dios nos exhorta a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Todo extremo es negativo. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Romanos 11:22, considera la bondad y la severidad de Dios. Una persona equilibrada no solamente contempla la faceta del amor de Dios, sino también el juicio de Dios. Es decir, a Dios lo amamos y le tememos. Dice Romanos, contempla la bondad y la severidad de Dios. Si solo hacemos énfasis en el rostro amoroso de Dios y no en su justicia y su santidad, podemos caer en el libertinaje. Si solo hacemos énfasis en la severidad, en el juicio de Dios y no miramos su amor, caemos en vivir bajo una vida de condenación y de culpa. Entonces, en todos los aspectos, aún en todas las doctrinas, Dios nos habla de ser equilibrados. Cristo mismo, Él se muestra Él como el cordero, pero también como el león.
Y en cuanto a lo que es doctrina, siempre es bueno buscar el equilibrio que solo la palabra de Dios nos puede entregar. Sabes que en estos tiempos tan difíciles, en tiempos donde es común la apostasía en la iglesia, y el enemigo es astuto. Estaba leyendo un poquito de cómo el nuevo orden mundial estuvo siendo gestado por decenas de años por la gente, digamos, que está en esto, lo que es la masonería, los Illuminati, inclusive lo que es el capitalismo, lo que fue luego el socialismo y el nuevo orden mundial, que ya está bastante avanzado. Estaba investigando un poco sobre quién fue George Hegel, hablando un poco de lo que es una tesis, una antítesis y una síntesis, cosa de que entiendas cómo al diablo le gusta jugar con los destinos de las personas y afectar las sociedades también. George Hegel era un filósofo alemán que nació en 1770 y murió en 1831. Él era un representante, era un filósofo que representaba el idealismo. Y tanto Hitler como Marx le consumieron, se cree, a este filósofo, el material de él. Y él hablaba de lo que era una tesis, una antítesis y una síntesis. Es más o menos para dar pie a lo que te quiero comentar en esta mañana. Él habló de lo que era la dialéctica histórica y él formuló esta propuesta y él decía que, te lo resumo un poquito, alguien formulaba una idea, esta era seguida por todos y se establecía una era. Luego otro sujeto o grupo pugnaba contra esta idea, o sea, contra esta tesis, y surgía una antítesis. Y tras la lucha de ambas posturas se fundían, creando algo totalmente nuevo que era la síntesis. Por ejemplo, estaba lo que era el capitalismo, luego se levantó lo que era el socialismo, y eso fue la antítesis del capitalismo, y lo que era la síntesis era una fusión entre estas dos corrientes. Espiritualmente hablando, vemos que al diablo, porque obviamente lo que es el nuevo orden mundial está siendo gestado tras bambalinas por gente de alto rango en la masonería, y algún día vamos a hablar más de ese tema, y todo va camino al nuevo orden mundial. Ahora, al diablo le gusta mucho digitar tras bambalinas los destinos de las personas, y en este tiempo hay una tesis y una antítesis que te podría mencionar. Por ejemplo, una tesis sería todas estas corrientes de apostasía que han tratado de influenciar y que han influenciado a la iglesia del Señor. Llamale, varias veces lo comenté, el tema del G12, el tema de la nueva reforma apostólica y profética, el tema del ecumenismo, tantas corrientes extrañas que tratan de introducir cosas que no son de Dios dentro de la iglesia. Y hay gente, como en el caso mío, que hemos venido corriendo, escapándonos del G2. Primeramente nos escapamos de la corriente del Vaticano y fuimos salvos en Cristo. Luego corrimos del tema del G12, corrimos del tema de la reforma apostólica y profética, de la supuesta reforma. Y mucha gente, hay un dicho que dice: el que se quema con leche ve la vaca y llora. Por lo menos aquí en Salta se usa, y en Argentina se usa ese refrán. Y hay gente que corriendo o escapándose de estas corrientes de apostasía, se fue al otro extremo, y hay una corriente llamada lo que es el cristianismo reformado, o uno le llaman la teología reformada, o la gente que es conservadora, que se van al extremo de negar no solamente estos excesos doctrinales, sino de negar todo lo que tenga que ver con la manifestación del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, con los 5 ministerios de la palabra establecidos en la Biblia. Hechos capítulo 8, para poner un ejemplo de lo que es desviarse para un lado primero. Dice Hechos 8:9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Este era un brujo, un satanista, un hechicero, que se hacía pasar por un hombre de Dios y que usaba poder demoníaco haciéndolo pasar como si fuera poder de Dios, hasta que llega Felipe con el verdadero poder de Dios a través del Evangelio de Jesucristo y demuestra la superioridad del poder de Dios, como cuando Moisés prevalece contra el poder de los hechiceros de Egipto.
Entonces, por un lado, tenemos estos excesos doctrinales, y como surgieron de moveres que inicialmente eran pentecostales o carismáticos o neopentecostales, los conservadores y detractores de estos moveres, sabes que hay gente que te habla muy lindo y dice, sí, estamos en contra del G2, estamos en contra de esta reforma apostólica, pero lamentablemente meten en la misma bolsa, usando este término nuestro, a estos moveres sectarios con todo el mover pentecostal. Inclusive hubo una conferencia llamada Fuego Extraño en Estados Unidos, donde se dijo que los 800 millones de pentecostales que estamos sobre la tierra, los dones de lenguas que tenemos no son de Dios, ni el don de profecía, ni el hacer milagros. O sea, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo entiendo a la gente que fue lastimada por falsos ministros, falsos profetas, falsos apóstoles, que los lastimaron introduciendo cosas que eran más de la nueva era que del Espíritu Santo. Y está bien ser celoso en refutar estas doctrinas, pero los 800 millones de pentecostales sobre la faz de la tierra somos gente que tiene dones genuinos del Espíritu Santo, que profetizamos, que ministramos sanidad a los enfermos, que hablamos en lenguas, que interpretamos la lengua y todo lo que la Biblia dice. ¿Cuál es el peligro de irte de un extremo al otro? Constantemente el Espíritu Santo me está hablando de ser equilibrado en cuanto a la palabra de Dios. Y lo peligroso de este mover, que hay muchas radios que te hablan solamente contra el G12, contra el apostólico, pero de paso metes en la misma bolsa a la gente que tiene la unción para sanar enfermos, que profetiza genuinamente, que habla en lenguas que no son lenguas del diablo, sino lenguas de Dios, y lamentablemente se está corriendo el riesgo de cometer el pecado imperdonable. Inclusive es más peligroso que lo que aquellos que obviamente que practican o predican herejías, el evangelio de la prosperidad, el llamar a un canal para pactar con dinero por tu salvación y todas esas atrocidades que yo también las refuto, las condeno. Pero no podemos meter en la misma bolsa lo falso profético con lo profético genuino. Estos moveres, o este mover que está tomando fuerza, se llama reformado, se llama conservador, peligrosamente está jugando al filo de lo que es el pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? Es atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo. Soy una persona que habla en lengua, que profetiza, que en algunas ocasiones Dios me usó para ministrar sanidad a los enfermos, y sé cómo conocí a Cristo. Como conté varias veces, el hombre de Dios llamado Francisco Bazán vino a Salta en el año 89, un hermoso ministerio pentecostal con dones genuinos. Mi madre fue curada por Cristo a través de esos dones. Dios habló a mi vida a través de la palabra de ciencia, de la unción profética, y yo fui salvado. O sea, yo te puedo dar fe que el mover pentecostal es de parte de Dios. Los dones que se mueven en la iglesia pentecostal son dones del Espíritu Santo. Esta corriente conservadora peligrosamente raya con la blasfemia contra el Espíritu Santo, al decir que los 800 millones de pentecostales estamos en un espíritu extraño. A mí, sinceramente, esta conferencia que se hizo en Estados Unidos llamada Fuego Extraño, por un expositor en particular, no quiero dar el nombre, no es la característica nuestra aquí en el programa dar nombres de personas, pero mi espíritu se puso triste porque dije, Espíritu Santo, es un peligro y es el único pecado imperdonable cuando alguien comete eso. ¿Dónde está en la palabra? Mateo 16:6 dice, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esta gente, con todo el celo bien intencionado que tiene, al tener falta de conocimiento bíblico, al no tener activo el don de discernimiento de espíritu, le puede llamar Satanás a la obra del Espíritu Santo, obrando a través de los dones sobrenaturales en la iglesia. Dice aquí Mateo 16:7, y ellos pensaban dentro de sí, esto dicen porque no trajimos pan. Y en el versículo 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Hay gente que son fariseos y saduceos modernos, solo tienen conocimiento bíblico, pero no echan fuera demonios, no hablan en lenguas, no imponen las manos sobre los enfermos y nadie se cura, solo se predica salvación
por la fe en la Biblia. Entonces, ese es un error doctrinal. Quítale el poder de Dios al Evangelio y te queda solo la religión evangélica. No podés separar, es necesaria la palabra de Dios y el poder de Dios. La Biblia sin el poder del Espíritu Santo no puede hacer absolutamente nada. Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cristo manifestaba los dones del Espíritu Santo. No era como los fariseos y escribas, que eran pura palabra, puro conocimiento teológico, pero carecían de la unción para hacer milagros, para echar fuera demonios, para profetizar. Marcos 1:23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos antes de tiempo? Cristo liberaba con la unción. Y dice aquí la palabra de Dios, Mateo 12:24 en adelante, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera, dice Jesús, los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y luego dice en el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y en Marcos 3:29 dice, quien blasfeme contra el Espíritu Santo, este no tendrá perdón jamás, es culpable de pecado eterno. Y yo me puse a ver esta tesis, por así llamarlo, llamada esta apostasía de lo falso profético y de tantas corrientes extrañas. Pero la antítesis de esto está siendo aún mucho más peligrosa, porque están cometiendo, si no se cuidan estos líderes religiosos, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el único pecado imperdonable. A mí me da mucho terror de Dios cometer eso. Por ejemplo, hay hombres de Dios que han influenciado mi vida con sus libros, con sus prédicas, que por años consumí material de ellos, y hoy soy lo que soy en gran medida porque fueron gente a la que yo imité en su fe en Cristo. Y Dios les dio dones, hicieron milagros, campañas de millones de personas. Y hoy los veo, muchos de ellos, vendiendo la unción por dinero en canales pseudo cristianos. ¿Qué fue lo que yo hice? No consumo sus prédicas, no compro sus libros, pero no puedo decir que la unción que tienen se las dio Satanás, o que los dones que tienen se los dio Satanás. Actualmente se habla muy livianamente, o sea, condenando y hablando de la unción que tiene tal o cual persona. Una cosa es la unción y los dones que los da Dios, otra cosa es la moral, otra cosa es la doctrina que tiene esa persona. Podemos amonestarlos respecto a su conducta, podemos corregirlos y refutarles sus falsas doctrinas, pero el gran peligro es decir que la unción que tienen y los dones que tienen son satánicos. Y no están hilando fino los que están siendo tan excesivamente celosos en su amor a Dios, que están diciendo y hablando, y muchas veces cometen ese pecado del cual no hay marcha atrás. Yo, ¿qué es lo que hago cuando veo que un ministro apostató de la fe o se desvió doctrinalmente? Dejo de consumir. Si hay un cantante que entró en el ecumenismo, ¿yo qué es lo que hago? Te consumo toda la música de ese cantante en sus tiempos cuando estaba en el Espíritu Santo. O sea, no tiro toda su música, pero desde el momento en que entró en el ecumenismo, por darte un ejemplo, dejo de consumir su música a partir de esa época. Es como decir, yo tiro todos los salmos porque David cometió adulterio. No, en este tiempo tenemos que ser cuidadosos en cuanto a eso. Tenemos que tener temor de Dios para ser firmes en defender, en hacer apologética, en hacer defensa de la fe, pero sin meternos con la unción del Espíritu Santo. Y es un tema delicado, es como un cirujano que tiene que decidir entre cortar entre lo que está podrido y lo que está sano. Y sabe que por donde lleve el bisturí hay una vida que está en juego. Antes de emitir palabras de juicio contra ministerios
contra la unción que está en ministerios, tenemos que tener cuidado que nuestra propia vida está en juego, en el sentido de que no podemos blasfemar, no debemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Dice aquí la palabra en Hechos 5:38, Gamaliel es el que habla, y les dice: así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos, tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Y ese es el consejo para nosotros, porque está excelente defender la sana doctrina, no entrar en este mercadeo del evangelio de la prosperidad, no entrar en esta metafísica disfrazada de profético que se ha querido meter en la iglesia, con algunas guerras espirituales estrambólicas que son más parecidas al espiritismo que a lo profético. O sea, está bien refutar todo esto, pero tengamos cuidado en el momento que estamos hablando de la unción que está sobre tal o cual persona. Dice Romanos 10:2, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas no según el pleno conocimiento. Si hay una persona que tiene mucho conocimiento bíblico, y yo por ahí escucho grandes líderes que sí hablan muy bonito respecto a hablar en contra de estos moveres, pero hay gente que dice que las lenguas no son para hoy, que Dios no te puede hablar más que por la Biblia. Y en mi Biblia leo que Dios habla por la Escritura, que Dios habla por medio de sueños, de visiones, de palabra profética. Dios habla a través de éxtasis, como le habló a Pedro, y los ángeles siguen visitando a las personas, no para traer nueva doctrina, pero en mi Biblia leo en Hechos de los Apóstoles una sobrenaturalidad la cual no podemos negar. Y es bueno que en este tiempo se ha salido de las falsas corrientes que te mencioné anteriormente. No te vayas al extremo de transformarte en un cuadrado religioso. No nos transformemos en gente farisaica, que tenemos mucha Biblia, pero ya no echamos fuera demonios, ya no fluimos proféticamente por el temor de que sea algo falso. Entonces, hay mucha gente que con mucha sinceridad se ha corrido al otro extremo, pero yo te digo, de parte de Dios, ese extremo tampoco es bueno. No solo es necesaria la palabra, sino el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ir a la música. Podés comunicarte con la radio 426-2688. 426-2688. Podés mandar tu mensaje de texto. Te doy mi número personal: 154 101 888. 154 101 888. Vamos a la música con Julio Melgar, que nos canta Creo en ti. Quiero levantar a ti
Julio Melgar, que nos cantaba Creo en ti. Y estamos aquí, seguimos con Lámpara a mis pies, tu programa, y hablábamos recién de este tema, de ser equilibrados respecto a lo que es doctrina con la palabra de Dios como nuestra guía. No irnos a este extremo de caer en la apostasía, del lado del misticismo, de la nueva era introducida encubiertamente en la iglesia, y vos y yo conocemos lo que es, la mayoría hemos pasado por situaciones así. Pero no podemos negar los genuinos ministerios proféticos en la iglesia de Cristo. No podemos negar los genuinos ministerios apostólicos, porque esta corriente llamada reformada o llamada conservadora no solo niega los dones del Espíritu Santo, niega que el ministerio del apóstol y del profeta estén vigentes hoy en día. Y aunque hay una apostolitis actualmente, a muchos pastores les queda chico llamarse pastores y se hacen cambiar la tarjetita y se ponen apóstol. Pero para ser un apóstol hay señales que hay que tener. No es solamente tener una iglesia grande o hacer milagros y sanidades. Hay muchos evangelistas que se ponen apóstoles porque da más rating, porque da más, nos infla más el ego. Ahora, un apóstol no lo anda publicando a cada rato, ni dice, por favor, no me digas, pastor, que soy apóstol. Entonces, por un lado, la apostolitis crónica y la profetitis. Ahora todo el mundo somos todos profetas y apóstoles. No, ese es un extremo. Pero el otro extremo es negar que los 5 ministerios estén vigentes en este tiempo. Tenemos que ser equilibrados en cuanto a esto. Dice Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y tenemos que ser cuidadosos respecto a esto. Hay gente que se comunica desde Córdoba, se comunica con nosotros. Analía Carrara, de ahí, de la iglesia del apóstol Juan Magistreri en Córdoba, se comunica. El pastor Iriarte también se comunica desde Chile. Dice que nos está viendo. Saludos para vos, saludos para Dianita. Este querido amigo pastor chileno se casó con una colombiana y nos conocimos los tres en La Paz en un congreso. Así que Carlitos Iriarte, pastorazo, vos que estás ahí en el Maule, casado con Dianita, esta colombiana que ama al Señor y que tienen una bella criaturita. Saludos para ustedes desde acá. Pienso que la principal bendición que recibió en ese congreso el pastor Carlos Iriarte, en ese entonces, año 2011, era soltero, fue conocer a su amada Dianita. Así que, Carlos, para vos fue una buena inversión ir a ese congreso de La Paz donde nos conocimos, amigos. A mí, en el caso mío, me traje más unción del Señor para Salta. Seguimos adelante, hablando un poquito de lo que es una enfermedad autoinmune. Muchas veces cuando en nuestro celo atacamos al propio cuerpo de Cristo. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Es una enfermedad causada por el sistema inmunitario que ataca las células del propio organismo. En este caso, el sistema inmunitario se convierte en el agresor y ataca a partes del cuerpo en vez de protegerlo. Existe una respuesta inmune exagerada contra sustancias y tejidos que normalmente están presentes en el cuerpo. Entonces, cuando hay un celo de Dios exagerado, terminamos cayéndole a palos a genuinos profetas, a genuinos ministros del Señor, y los metemos en la misma bolsa con todas estas falsas manifestaciones que se han visto en la iglesia del Señor. Pero el mover pentecostal, el mover carismático, te dije recién, somos aproximadamente 800 millones de personas sobre la tierra que hablamos en lengua, que creemos en ser llenos del Espíritu Santo con esa manifestación, que profetizamos, que echamos fuera demonios, que sanamos enfermos en el nombre de Jesús, y tenemos la firme convicción bíblica de que es de Dios la unción que nosotros tenemos. Y siguiendo un poco adelante, o sea, no tenemos que importar corrientes ni de Miami, ni de Colombia, ni de Estados Unidos. Tenemos que buscar en la Biblia. El avivamiento no te lo trae una persona de afuera con una nueva unción. Métete en ayuno y en oración, Dios te llena con el Espíritu Santo, Dios nos llena y revoluciona nuestras ciudades. Ese es el secreto. Aquí dice la palabra de Dios
hablando del Evangelio. Quitarle las señales al Evangelio, ¿qué te queda? Religión. Marcos 16:17 dice Jesús: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mi amigo, quitémosle el poder sobrenatural al Evangelio y nos queda una religión más, bastante bíblica, bastante escritural, pero sin el poder de Dios es algo hueco. Dice 1 Corintios 2:4 en adelante: ni mi palabra, dice Pablo, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y luego dice 1 Corintios 4:19: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, más claro imposible. Predicar la Biblia sin el poder que sana, que liberta, que hace milagros y señales, no es un evangelio bíblico. Y los cesacionistas, o sea, una cosa es que alguien no crea en los dones y que no los practique, pero cuando levantás tu dedo y decís: cada persona que habla en lengua, que profetiza, está con un poder que es satánico, querido amigo, acabas de cometer el pecado imperdonable, el cual es el único pecado que la sangre de Cristo no limpia. Y lamentablemente, líderes que organizan grandes congresos y hablan del fuego extraño que se mueve en los pentecostales, están metiéndose contra lo más santo de Dios, contra la persona más tierna, sensible y poderosa sobre la tierra, que es el Espíritu Santo de Dios. Dice 1 Corintios 12:7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. ¿Y qué es lo que está faltando al fariseo moderno? ¿Qué le falta? Más profundidad, o sea, menos hermenéutica y más revelación del Espíritu Santo, menos sentido común y más don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu nos permite poder saber si se mueve el Espíritu de Dios, si está moviéndose un espíritu demoníaco o si es el espíritu de la persona. Pero al faltar el don de discernimiento de espíritus, hay gente que arremete con todo, y juntamente con lo falso profético, juntamente con estos moveres sectarios, condena la genuina obra del Espíritu Santo. Dice aquí, hablando de la vigencia de los dones del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 13:1: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y luego sigue diciendo el versículo 8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y aquí te dice cuándo es que cesarán: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Querido hermano, ¿cuándo cesarán las lenguas? ¿Cuándo cesará la profecía? ¿Cuándo cesarán los dones de poder en la iglesia? Cuando venga lo perfecto. Aún no vino lo perfecto. Aún Cristo no vino por nosotros. El Espíritu Santo sigue perfeccionando a la iglesia. ¿Por qué creo firmemente en el ministerio del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro? Porque la Biblia dice en Efesios 4:11 que fueron dados, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta gente que dice que cesaron los dones, la verdad que me enteré de esta conferencia que se dio por X personas ahí en Estados Unidos, y que nos metió en la misma bolsa a todos los pentecostales, y la verdad que me hervía la sangre. Dije, qué falta de temor de Dios, qué ceguera espiritual,
y meterse a cometer un pecado tan delicado como es este. Si alguna vez recibiste un billete de 100 pesos argentinos, esos billetes moraditos con la figura de Roca, amigos que son de otros lugares, les cuento cómo son los billetes de 100 de aquí en Argentina. Si te dieron un billete de 100 falso, te quedan dos opciones. Opción número 1, nunca más recibo un billete de 100 pesos argentinos. Opción número 2, me compro un buen detector de billetes o aprendo a identificar un billete falso y a diferenciarlo de un billete verdadero. Que alguna vez nos haya pasado, y a mí me pasó en incontables veces, tomar manifestaciones o gente que tiene ciertas manifestaciones como del Espíritu Santo. Me acuerdo que una vez me decían un testimonio, hay una persona que fue al cielo y al infierno, y apenas entró comenzó a decir, porque el hombre y la mujer, y empezó a hablar de la vestimenta, y empezó a hablar, por ejemplo, yo que tengo el pelo un poquito largo, directamente yo tendría que estar ardiendo en el infierno. Y sabes que cuando estaba por entrar a escuchar ese testimonio, porque la pastora me dice, Pedro, ayúdame a discernir qué espíritu se mueve en tal persona con tal testimonio. Yo apenas llegué a la vereda, sentí un espíritu de legalismo y que había una falsa revelación operando en esta persona bien intencionada. Y hacía un énfasis como que, bueno, en ese caso yo era el primero en irme al infierno, porque tengo el pelo un poquitito largo y no tan cortito y a la gomina. Entonces, wow, yo dije, Señor, o sea, hay gente que dice, fui al cielo, fui al infierno, y vi esto, vi lo otro. No toda persona que tiene una experiencia extracorpórea podemos decir, bueno, fue algo genuinamente de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? Y esa persona hablaba de que habían sirenas en el cielo y que tantas cosas. Digo, ¿dónde está en la Biblia ese tipo de cosas? Ni siquiera entré a esa reunión, salí corriendo, dije, no, por favor, Dios no está en el asunto. Hay algo llamado don de discernimiento de espíritus, y hay algo llamado conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y cuando tenés conocimiento bíblico, cuando tenés medianamente ejercitado el don de discernimiento de espíritus, sabes cuando es de Dios y cuando no. Hay gente que dice, todas las caídas son obra del diablo. Mira, yo a mí me ministraron, precioso hombre de Dios, me caí, me tuvieron que llevar alzado a mi casa, y yo sé que a mí me tocó el Espíritu Santo, no me tocó ningún demonio para producirme una manifestación. Creo en el gozo del Espíritu Santo. Y actualmente se levanta un mover que, como te dije recién, es como una enfermedad autoinmune. Juntamente con lo falso que se introdujo en la iglesia, están juzgando la genuina obra del Espíritu Santo. Enfermedad autoinmune, un celo farisaico religioso que está atacando lo genuino de Dios. Yo ya en la congregación, no hace mucho pasamos por una situación de estar en contacto con ministerios falsamente proféticos y otras situaciones, y le dije, iglesia, no tengas miedo de profetizar, no tengas miedo de hablar en lengua. Que exista lo falso no quiere decir que lo verdadero no esté de parte de Dios. El poder mentiroso que manifestaron los hechiceros en Egipto no negó lo genuino del poder de Dios que manifestó Moisés. Es decir, el diablo es un imitador. Dios es el que está en control. Dios es el Dios sobrenatural que se manifiesta y que nos da a cada uno de sus hijos la manifestación del Espíritu para provecho. En este tiempo tenemos que ser súper bíblicos, pero si nos quedamos solo con la Biblia y le quitamos a la iglesia la otra pierna, que es la manifestación del poder de Dios, estamos en serios problemas. Escucho a maestros de la Biblia tremendos, donde hay cosas muy rescatables, pero terminan diciéndote, hermanos, los dones cesaron. Hermanos, Dios solo te habla por la Biblia. Si alguno se llama profeta y se ríen de la gente. O sea, yo conozco profetas de Dios. En Salta te puedo decir, conozco profetas de Dios poderosos en las Escrituras. Profetas del Señor que marcaron mi vida por años y que trajeron palabra genuina del Señor. Hay intercesores que tienen sueños del Espíritu Santo con mensajes genuinos para la iglesia. Iglesia del Señor, no reprimas, no apagues al Espíritu Santo, no menosprecies las profecías. Viví toda la sobrenaturalidad que Dios nos da por medio de su Espíritu a la iglesia. Gracias, aquí me acercan un papelito, pensé que era un saludo, dice, pastor, le quedan 3 minutos, muchas gracias por recordármelo. En estos 3 minutos quiero mandar saludos, bueno, Analía, gracias por comunicarte, por participar desde ahí. Pastor Carlos Iriarte,
Gracias por estar ahí mandando tus aportes. Qué lindo cuando podemos pelear sanamente entre hermanos. Me gusta porque tengo amigos de diferentes corrientes dentro de la iglesia cristiana con diferentes posturas. Está el que cree en el rapto pretribulacional, está el calvinista, está el arminiano, y somos hermanos, nos amamos en el Señor, tenemos nuestras sanas y lindas discusiones, y no por eso somos menos hermanos en el Señor. Qué lindo que no pensamos todos igual, qué lindo exponer lo que creemos y considerar lo que otros creen y llegar a una conclusión a la luz de la palabra de Dios. Saludos para toda la gente linda que se está comunicando, saludos para la Iglesia Catedral de Alabanza. Saludos para el pastor Josué Paz y toda la congregación de ahí, la pastora Nadia y demás. Inclusive estas corrientes te dicen que no existe el ministerio de la mujer, o sea, la mujer calla en la congregación y punto. Yo conozco pastoras, yo conozco mujeres profetizas, conozco mujeres evangelistas, y la palabra, un día vamos a ver en la Biblia lo que es el ministerio de la mujer. Entonces, querido amigo, querido hermano, abrazate fuerte de la palabra de Dios. Busquemos el equilibrio en las Sagradas Escrituras. No seamos místicos, ni tampoco seamos fariseos modernos. Necesitamos la Biblia, pero necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral, lo magisterial, todos los dones del Espíritu Santo, la unción y la manifestación genuina que viene del cielo en nuestras congregaciones. No te dejes ensuciar la fe por estas corrientes que hablan en contra del Espíritu Santo. Y te digo, en estos tiempos es necesaria una sobredosis del temor de Dios para movernos con un alineamiento en las cosas del Espíritu Santo. Hasta aquí hemos llegado. Saludos para toda la gente que ha estado comunicando. Saludos para toda la gente linda. Este es el programa Lámpara a mis pies. Mi nombre es Pedro Ibetich. Esta es la 103.1 FM Radio Libertad. Virginia en los controles y al teléfono también. Ya llega el pastor Rubén, ya llega Impacto de Vida. Qué aguante que tienen estos hermanos de Impacto de Vida. Hacen 3 horas de programa. Saludos para todo este equipo que toma la posta luego de que yo me vaya de este lugar. Te mando bendiciones en el nombre de Jesús. Y bueno, estamos aquí para servirte. Dios mediante nos encontramos el viernes a las 9 de la mañana. Ya sabes, lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana en esta nuestra casa, en esta Radio Libertad en el 103.1 con Lámpara a mis pies. Bendiciones.